Contra todo pronóstico, el expresidente Donald Trump se presenta a su juicio en Nueva York. Llegó para responder por las acusaciones de fraude en su contra. Ser encontrado culpable sería catastrófico para sus negocios en la Gran Manzana. Miles de personas que solicitaron préstamos universitarios tendrán que resumir sus pagos. Muchos tienen deudas por encima de los $100,000 y tendrán que ajustar sus bolsillos. Regresa la Corte Suprema de Justicia a sus sesiones. Habrán de debatir casos de gran importancia para millones de personas. El control de armas y el aborto entre sus temas principales. Después de varias horas de desesperación encuentran con vida a una niña que fue secuestrada. Pero las buenas noticias no son suficientes para padres de familia que tienen miedo que sus hijos corran la misma suerte. Aumenta el número de víctimas en Tamaulipas. El derrumbe de una iglesia sepultó a varios feligreses dejando muertos y heridos. Revelan nuevas imágenes del momento de la tragedia. México y el 2 de octubre marchan nuevamente en honor a las víctimas de la masacre de Tlatelolco. Hablamos con sobrevivientes de este negro episodio en la historia de la República Mexicana. Así iniciamos Cierre de Edición. Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos este jueves con la llegada del expresidente Donald Trump a la Corte de Manhattan. Es el inicio del juicio del estado de Nueva York que ha interpuesto en contra del exmandatario, sus hijos y también sus empresas por presunto fraude. Abel Álvarez nos dice a qué se enfrenta el exmandatario. Podría perder el control de la Torre Trump y otras propiedades, además de la disolución de su organización. Aunque no está claro, se aplicaría también para bienes fuera del estado de Nueva York. Esta sería una de las peores derrotas económicas para el expresidente Donald Trump si pierde el juicio civil por fraude que inició este lunes en Nueva York. This is a continuation of the single greatest witch hunt of all time. The banks got back their money. Again, there was never a default. There was never a problem. Everything was perfect. There was no crime. The crime is against me because we have a corrupt district attorney. But we have a corrupt attorney general, and it all comes down from the DOJ that totally coordinated this in Washington because I'm the leading candidate, I'm leading Biden by 10 points. Trump aseguró que si no fuera el candidato presidencial liderando las encuestas, esto no le estaría pasando. La fiscal general Letitia James, quien lideró la investigación, también busca que Trump, sus hijos mayores y sus empresas sean multadas con $250 millones. Las acusaciones se centran en haber triplicado el valor de sus activos para defraudar bancos y aseguradoras. Donald Trump and the other defendants have committed persistent and repeated fraud. Last week, we proved that in our motion for summary judgment. Today, we will prove our other claims. My message is simple. No matter how powerful you are, no matter how much money you think you may have, no one is above the law. La fiscal se refiere a la determinación del juez Arthur Engolo de que Trump y los acusados cometieron actos repetidos de fraude. El juicio deberá durar 3 meses y dentro de los testigos, aunque no necesariamente tendrán que declarar en el estrado, se encuentran los hijos de Trump y su ex abogado Michael Cohen. Trump criticó al juez pidiendo que le quiten su licencia. El exmandatario se presentó de manera voluntaria a este tribunal y para muchos especialistas su presencia fue un acto de campaña que ha sido su estrategia ante los múltiples casos que enfrenta en su contra en Nueva York, Washington, la Florida y Georgia. Soy Abel Álvarez, Noticias Estrella TV. Oigan, frente a frente, una vez más nos acompaña el analista político, el reconocido periodista Ricardo Brown, para hablar precisamente de esta importante aparición en corte del expresidente Donald Trump. Ricardo, muy buenas noches. Vimos a un expresidente todavía muy bravucón, en cierta forma. Mira, yo creo que no soy psicólogo, no me puedo meter dentro de la cabeza del expresidente de Estados Unidos, pero yo lo vi muy consternado. A mí me parece que más allá de los otros problemas legales que está enfrentando, le ha tocado muy de cerca. Hay que recordar que Donald Trump inicia su carrera en los negocios, posteriormente su carrera en la televisión y más adelante en la política ahí en Nueva York, en Manhattan. Es como la canción esa de Frank Sinatra, If I can make it there, I can make it anywhere.
Yo lo vi más consternado al presidente. Si esto le va a causar daño político, sobre todo en la contienda interna del Partido Republicano, eso está por verse hasta ahora. Cada vez que ha tenido que comparecer en corte, cada vez que se ha ausentado de los debates presidenciales, se ha fortalecido en las encuestas, si uno ha de creer en las encuestas. Pero me parece a mí, me atrevo a decir, sin ser psicólogo, que esto lo está afectando, precisamente este caso. Ricardo, a diferencia de un juicio criminal, este es un juicio civil. No enfrentaría, por así decirlo, cargos penales en una prisión, etcétera. Aquí enfrentaría nada más o perder su habilidad de poder participar en los negocios en Nueva York, incluso perder la famosa torre Trump. Eso es lo que dicen los abogados especializados en este tipo de caso civil, que está en peligro de perder su fortuna, su imperio. Y eso es algo que me imagino yo le tiene que doler al presidente. No dudo que él considere que ese es el mayor peligro legal que está enfrentando en estos momentos. Hubo un par de contrastes. Las declaraciones de la fiscal Letitia James, donde dice que no importa cuánto dinero crees que tengas, en referencia, me imagino yo, a lo que ha cometido fraude, de lo que le acusan de inflar sus supuestas ganancias de millones a billones. Y también, por otro lado, el hecho de que el expresidente sigue culpando que todo esto viene desde Washington. Así es, el presidente cada vez que ha comparecido en corte acusa a conspiradores que quieren descarrilarlo de su campaña para regresar a la Casa Blanca. Pienso yo que esto es inédito. Yo no tengo conocimiento en el tiempo que he sido periodista en este país que un acusado, sobre todo un acusado que ha sido candidato a la presidencia, que ha ganado la presidencia, se refiere en esa forma a los jueces, a los fiscales. Obviamente el presidente también, el expresidente, está usando esta oportunidad para recaudar fondos y como parte de su estrategia política. A diferencia del caso que enfrenta en Georgia, donde ya sí le han prohibido que hable mucho, aquí no le pueden prohibir absolutamente nada de la manera en que se expresa, de incluso, como tú mencionas, atacar al juez, atacar a otras personas. Aparentemente no. No creo que le ayude con el juez. El juez obviamente se supone que sea imparcial, químicamente puro, pero yo me imagino que no debe estar muy contento el juez cuando lee en la prensa, cuando ve en la televisión, escucha en la radio, quizás como se refiere el expresidente a su persona. Además de poder perder la habilidad de seguir trabajando en lo que siempre ha trabajado, de perder el famoso Trump Tower, también se le podría imponer una multa de hasta $250 millones. Asimismo, y todavía está en duda, según dice la fiscal del estado de Nueva York, la cantidad verdadera de la fortuna del presidente. Ella en el pliego de acusaciones ha dicho que infló el valor de sus propiedades por casi $4,000 millones. Quizás pueda pagar esa multa, que tenga una situación que le permita pagar $250 millones. Tal vez no sea así. ¿Qué es lo que viene para él después, Ricardo, para terminar? Este largo juicio, no sabemos si va a regresar mañana. Definitivamente se espera que no esté presente en corte durante la duración del juicio, que como señaló el reportero, en un excelente reportaje, por cierto, hacen muy buen trabajo ustedes. Estoy muy orgulloso de estar con ustedes, José, si se me permite decirlo. Gracias, Ricardo. Pero es un juicio largo, va a durar hasta casi fin de año. ¿Qué le espera de todos estos problemas legales? ¿Qué le espera políticamente? Eso es una incógnita. Yo no sé qué van a decir las próximas encuestas que están a la vuelta de la esquina. Obviamente los problemas legales dentro del Partido Republicano, dentro de la base republicana que tiene, no le han perjudicado. Muy bien, Ricardo, te voy a dejar de tarea que en tu bolita de cristal puedes vaticinar qué es lo que viene para el expresidente después. Gracias. Gracias, Ricardo. Gracias. Muy buenas noches. Gracias a ti. Buenas noches. Este lunes presentaron una moción para destituir al presidente de la Cámara de Representantes. Estamos hablando de Kevin McCarthy. Fue interpuesta por el aliado de Donald Trump, el republicano por la Florida, Matt Gaetz.
quien busca que sigan adelante con un nuevo liderazgo. Ahora la Cámara de Representantes deberá votar el próximo miércoles si se mantiene McCarthy como el presidente de la Cámara Baja. Por otro lado, 2 empresarios implicados en el caso de sobornos al senador Bob Menéndez se presentaron ante una audiencia en la Corte de Manhattan. Estamos hablando de Red Davis y José Uribe. Acudieron a la lectura de cargos donde se declararon inocentes. Sin embargo, se conoce que Davis es una pieza clave en el caso, pues es quien acusa a Menéndez y a su esposa de recibir de sus manos miles de dólares en efectivo y lingotes de oro a cambio de favores. Y después de 3 años de pausa por la pandemia del COVID-19, este 1 de octubre, millones de universitarios deberán comenzar a pagar sus préstamos federales estudiantiles. La reactivación que, de acuerdo a expertos, pondrá en más dificultades económicas a millones de deudores. Dayanis López nos tiene más detalles. Dayanis, muy buenas noches. José, muy buenas noches. Y de acuerdo con un reciente análisis de Education Data Initiative, los latinos universitarios estarán entre los más afectados por el peso de la deuda de préstamos estudiantiles, ya que los hispanos tienden a ganar menos dinero que otras etnias y un gran número termina atrasándose en sus pagos, específicamente en un momento de alta inflación. Por primera vez después de una pausa temporal de más de 42 meses, alrededor de 28 millones de deudores de préstamos federales universitarios tendrán que realizar nuevamente sus pagos. Cómo la inflación está afectando los de a diario y le agregas a los préstamos que tienen las personas que fueron estudiantes o que, por ejemplo, como yo, que están regresando a la escuela, es difícil. Por si fuera poco, las cuentas de millones de titulados universitarios comenzaron una vez más a acumular interés desde el mes de septiembre. O sea, es ridículo lo que uno gasta cuando, por decir, va y compras al supermercado o tan solo la gasolina. Ahorita sigue subiendo. De acuerdo con The Center for Responsible Lending, 67% de prestatarios latinos tienen una deuda estudiantil y es uno de los grupos más impactados económicamente como resultado de obtener un título universitario, maestría o doctorado. Inclusive, el estudio mostró que más del 70% de los latinos se ven obligados a retrasar metas u otras decisiones financieras importantes, como comprar una casa debido a esta deuda. Alberto Vargas, como millones de otros universitarios, en medio de la incertidumbre, comenzarán a hacer su primer pago este 15 de octubre. Vargas tiene un pago de $200 al mes, dinero que tendrá menos en su bolsillo. Según Pew Trust, a mediados de 2021, alrededor del 40% de estudiantes hispanos prestatarios habían incumplido en algún momento su préstamo, en comparación con el 29% de los estudiantes blancos, ya que no solo provienen de hogares menos ricos, sino que también tienden a cobrar menos y también ayudan en sus hogares. Ahora bien, existe el plan Ahorro en una Educación Valiosa, o por sus siglas en inglés SAFE, con el cual los deudores pueden ver sus pagos de préstamos reducidos a la mitad. Además, los intereses impagos no harían crecer su préstamo y quienes tengan una deuda más baja verán sus préstamos cancelados más rápidamente. También, el pago total se reducirá drásticamente. Y para solicitar este programa, los prestatarios deben visitar la página studentaid.gov/SAFE. En estos momentos, la administración de Biden-Harris trabaja en una iniciativa de condonación de préstamos estudiantiles llamado Plan B. Y aunque se espera que su implementación tome algunos meses más, a mediados de octubre se espera una reunión para seguir con las negociaciones. Así que estaremos al pendiente, José. Muchas gracias por tu reportaje, Dayanis. Vamos a otras cosas. El programa de asistencia nutricional suplementaria, conocido como SNAP, aumentó el monto de sus cupones. A partir de esta semana, los usuarios empezarán a ver el aumento de sus pagos mensuales en sus respectivas tarjetas de EBT o EBT. El monto máximo para recibir un hogar de una sola persona será de $281 y ya va del pago a subir a $291 por cada integrante de la familia. Una pequeña pausa. Los invitamos a que se queden con nosotros. Regresan los jueces después de unas largas vacaciones a decidir temas cruciales para la nación. Y encuentran con vida a una niña secuestrada, pero su desaparición provoca preocupación entre padres de familia. Una horrible tragedia en Tamaulipas. El techo de una iglesia se desplomó con 100 personas en su interior. Tenemos las imágenes y los detalles al regresar. En medio de tensiones éticas, regresan los jueces de la Corte Suprema de Justicia de este país. Después de un receso de verano, varios temas relacionados con la primera enmienda, el poder administrativo y el control de armas estarán en su agenda en Washington. Alfredo Miranda nos tiene toda la información.
La Corte Suprema de Estados Unidos abre formalmente un nuevo calendario judicial con todo tipo de controversias políticas en agenda o en camino. Temas que parecían resueltos vuelven a la gestión jurídica, entre ellos el relacionado con el aborto y la píldora mifepristona. Lo que está en juego es ver, ¿verdad?, si se prohíbe o se regula el uso de la píldora abortiva, ¿verdad? Que en la actualidad es una de las formas en que las mujeres utilizan como abortivo, una de las principales formas abortivas del país. Según expertos, el tema de la administración de justicia a partir de los diferentes departamentos del gobierno será el blanco de ataques de la nueva gestión de la Corte Suprema. Agencias como el Departamento de Comercio, el Departamento de Labor, el Departamento de Salud o el Ministro de Educación. Y eso realmente va a ser lo que va a ser atacado por casos conservadores. Es el sistema que tenemos en cómo administramos las leyes que el Congreso pasa. Varios de los casos que tocará el máximo ente de justicia son apelaciones contra el conservador Tribunal del Quinto Circuito de Estados Unidos que cubre Texas y parte del sur del país, tal el caso de la posesión de armas. Tiene que ver si realmente se puede prohibir o regular la posesión de armas a cualquier persona que está sujeta a una orden de protección o a una orden de restricción por violencia doméstica. A los casos que ya tiene en agenda es casi seguro que se sumen otros de corte político-electoral sobre los que tendrá que pronunciarse. Nosotros estamos viviendo durante un tiempo en términos de cuestiones políticas, en un tiempo realmente no solamente divisivo, que muchos cambios están pasando. Entonces todo lo que tiene que ver con cosas como redes sociales, el gerrymandering, yo creo que todo eso va a tener que pasar por la Corte Suprema. Más allá de su configuración conservadora o liberal y de si estamos o no de acuerdo, el rol de la Corte Suprema en el sistema democrático es fundamental. Es el tercer poder de este país, es parte de nuestra democracia y yo creo que al final, si nosotros perdemos la esperanza en estos poderes democráticos y constitucionales que tenemos, que hacen pesos y contrapesos, estamos mal como país. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Nueva York ha anunciado la disponibilidad de más de 18,000 empleos para inmigrantes. La misma gobernadora del estado, Kathy Hochul, informó que se han identificado estas plazas en diferentes áreas de trabajo que van desde tecnología hasta la agricultura. Hochul anunció que hay casi 400 empleadores que están dispuestos a contratar a quienes ya hayan obtenido sus permisos de trabajo. Y seguimos en la Gran Manzana porque este lunes las autoridades encontraron con vida a la niña Charlotte Encina, de 9 años, que había desaparecido inexplicablemente el pasado sábado cuando montaba bicicleta en un parque estatal. En Nueva York, Ángela González nos tiene lo último de este caso. Apareció Charlotte Encina, la niña de 9 años que se había aventurado a dar una vuelta sola en bicicleta en un parque de campamento en el norte del estado de Nueva York y no regresó. Ella fue encontrada por las autoridades a salvo y en buena salud. Así lo publicó la Policía Estatal de Nueva York en su página de redes sociales X. La alerta Amber por su desaparición tenía varias agencias trabajando en conjunto, como lo había anunciado la Policía Estatal. Es una operación con la Policía Estatal, la Unidad de Operaciones Especiales, la Policía de Parques Estatales, los Rangers de los parques, nuestros sistemas aéreos operados a control remoto, equipos de buzos, aviación, unidades caninas y varios civiles voluntarios. La familia había pedido la ayuda del público y la gobernadora del estado había narrado la pesadilla que atravesaban cuando pasaron 15 minutos y Charlotte no volvió de su paseo. Su bicicleta fue hallada y se reportó que hay un sospechoso en custodia. El caso, que tiene un desenlace feliz, es un llamado a vigilar a los niños más de cerca. Yo probablemente si no venía después de 10 o 5, le iría a buscar, porque es un parque, es un campamento, ¿no? Como puede pasar cualquier cosa, se podía caer, se podía como golpear la cabeza, alguien le podía secuestrar, nunca sabes. La búsqueda con más de 400 personas duró 18 horas y se había extendido por 46 millas a la redonda del parque y hasta en la localidad de Saratoga Springs. La policía no reveló los detalles del hallazgo de la niña y hasta el momento se desconoce la identidad del sospechoso en custodia. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador criticó la ayuda de Estados Unidos a Ucrania. En la mañanera de este lunes, López Obrador consideró, y cito, irracional el dinero que se ha destinado a ayudar al país ucraniano en su lucha contra Rusia.
El presidente acentuó que ese dinero dispuesto a la guerra debería haberse invertido mejor en América Latina. Y un trágico suceso sacudió al norte de México cuando el techo de la iglesia de Santa Cruz en Ciudad Madero, Tamaulipas, se desplomó. Esto ocurrió durante una ceremonia de bautizo, cobrando la vida de por lo menos 11 personas, incluyendo a 3 niños. Laura Ortega con el siguiente reportaje. El colapso ocurrió el pasado domingo por la tarde. Alrededor de 100 personas se congregaban en la iglesia para celebrar la Eucaristía. En cuestión de segundos, el techo de concreto se vino abajo, dejando a decenas de heridos, algunos de ellos en estado crítico y numerosas personas atrapadas bajo los escombros. Al momento de los hechos, vecinos del sector se movilizaron con picos y palas para intentar rescatar a los atrapados antes de que equipos de búsqueda y rescate llegaran al lugar con maquinaria pesada. Los socorristas trabajaron durante toda la noche del domingo y parte de este lunes. De acuerdo con los rescatistas, el techo que se derrumbó cayó encima de los bancos de la iglesia, lo que generó bolsas de aire para los sobrevivientes. Enviar nuestro pésame a los familiares de 10 personas que fallecieron porque se desplomó la techumbre de una iglesia en Ciudad Madero, Tamaulipas. Aún se desconocen las causas del colapso, sin embargo, el alcalde de la Ciudad Madero, Adrián Oseguera, sugirió que fallas estructurales podrían haber desencadenado la tragedia. Medios locales señalan que entre las víctimas se encontraban un niño y una familia con otro menor de 8 años. El obispo de la diócesis de Tampico, José Armando Álvarez, ofreció sus oraciones por las víctimas, mientras la comunidad se une en duelo por la terrible pérdida. Les pido su oración. Les pido también que podamos estar unidos en un solo corazón ante esta tragedia. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Vamos a un corte comercial y regresamos como siempre con más información a cierre de edición. Con manifestaciones a lo largo de la Ciudad de México conmemoran los 55 años de la masacre estudiantil en Tlatelolco. A continuación le presentamos las 5 noticias más importantes en nuestro diario conteo informativo. Número 5 al día de hoy. El expresidente Trump y sus negocios en peligro. El expresidente llegó a Nueva York para presentarse en un juicio por fraude. Lo acusan de inflar sus activos y el valor de su patrimonio. Si es culpable, enfrentaría penas de hasta $250 millones, pero también sus negocios en la Gran Manzana se verían seriamente afectados. Número 4, el día de hoy reanudan pagos estudiantiles. Miles de personas que solicitaron préstamos universitarios retomaron los pagos tras una pausa debido a la pandemia. Muchos de ellos tienen deudas por encima de los $100,000. Los pagos estaban inactivos durante un periodo de más de 3 años, pero ahora van a representar un serio problema para todos los estudiantes. Y número 3 en su diario conteo informativo, casos de suma importancia. La Suprema Corte de Justicia de este país regresó al descanso y en los próximos días habrá de deliberar sobre casos que podrían afectar la vida de millones de personas. Entre los casos principales se encuentran el control de armas, al igual que el tema del aborto. También se espera que haya un debate sobre la regulación de las redes sociales. Número 2 en su diario conteo informativo, la encontraron con vida. La niña Charlotte Sina, de 9 años, quien había desaparecido el pasado sábado cuando montaba bicicleta en el Parque Estatal del Lago Moreau, en Saratoga. Más de 400 personas, entre rescatistas, policías y hasta perros rastreadores, colaboraron en su búsqueda. Las autoridades confirman que la menor se encuentra en buen estado de salud y por lo menos hay un sospechoso bajo custodia. Número 2, el día de hoy, tragedia en una iglesia tras el colapso del techo. Por lo menos 11 personas perdieron la vida cuando el inmueble se vino abajo, donde 100 personas se encontraban en un bautizo. 30 de ellas quedaron atrapadas bajo los escombros. Esto requirió maquinaria pesada y la solidaridad de vecinos del área para poner a salvo a los sobrevivientes. Entre los fallecidos, desafortunadamente, hay 3 menores de edad. Este lunes en la Ciudad de México se realizaron varias marchas para conmemorar los 55 años del aniversario de la matanza de Tlatelolco a estudiantes y manifestantes en la Plaza de las Tres Culturas. En la Ciudad de México, Arturo Vega nos tiene más detalles. Han pasado 55 años de la masacre en Tlatelolco, donde miembros del ejército reprimieron con armas al movimiento estudiantil de 1968. En la memoria de quienes participaron activamente aún se escuchan los disparos del Batallón Olimpia. Puros golpes.
El ruido del rifle es impresionante, la correa. Han pasado 55 años y me acuerdo, ¿no? Cómo te golpean. Don Enrique Ávila asegura que la comunidad estudiantil exigía democracia y mayores libertades políticas y civiles. La matanza de Tlatelolco inició con represiones semanas antes, pero el 2 de octubre fue el hecho histórico que ocurrió ante los ojos del mundo. Y ahí llegué yo al meeting, me subí al 3er piso, al Chihuahua, y bueno, ahí me agarró el ataque del Batallón Olimpia. Y desde ahí empezaron a disparar el Batallón Olimpia y los soldados contra los otros. El ex líder estudiantil estuvo 3 meses preso, acusado por 14 delitos, entre ellos homicidio, pero logró salir por desistimiento del Ministerio Público. Ávila Carrillo asegura que actualmente hace falta que los jóvenes se movilicen políticamente. Y ahora los jóvenes viven el embate, no solo de las fuerzas represivas del Estado, sino del crimen organizado. Y eso es lo más triste. Miles de jóvenes en manos de las drogas. Este lunes el Comité del 68, estudiantes y distintas organizaciones marcharon de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco rumbo al Zócalo capitalino en conmemoración de los 55 años de esta masacre. Don Enrique Ávila dejó de asistir a las marchas por distintas enfermedades. Una de las peticiones de 1968 era la desaparición del cuerpo de granaderos. Hoy la ciudad está blindada con vallas metálicas ante los disturbios. La marcha fue resguardada por 400 policías. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega, Vivanco, Noticias Estrella TV. Esta noche nos enlazamos a la Ciudad de México con Gabriel Domínguez. Él es sobreviviente de esta tragedia. Don Gabriel tenía 8 años en la masacre. Era bolero, su amigo de 15 años le dio una bala perdida en la cabeza y lo que hizo perder su vida. Buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está? No sé si me escucha. Don Gabriel, buenas noches. No me está escuchando. Bueno, sí. Buenas noches. Bien, muy bien. Buenas noches, lo escucho. Muy bien. Don Gabriel, usted tenía 8 años cuando ocurrió esto. ¿Qué es lo que recuerda a esa edad? Pues recuerdo cuando mi amigo, que estábamos nosotros boleando, yo boleé a todos los policías y militares, y de ahí nos fuimos para adentro, para donde estaba la explanada, y después no veíamos porque yo era un niño, estaba muy chiquito, perdí a mi amigo y lo encontré, y luego él me dice, va a haber una manifestación. Él iba en 3º de secundaria, yo en la primaria. Nos subimos al 3er piso, no veíamos, nos subimos al 6º piso, y ahí fue cuando vimos todo, vimos claramente todo, cómo el helicóptero aventó la luz de bengala, vimos cómo los militares los agarraban a los estudiantes como de tiro al blanco, y muchas muertes hubo en los pasillos. Gracias a Dios, una persona nos dejó entrar a su departamento, y ahí fue como a mí me metieron porque yo era un niño. Y mi amigo después ya llegó conmigo. Entonces ahí en la balacera se inundó el edificio, el departamento, y a mi amigo le tocó una bala. Como yo era pequeño, yo me metí abajo de la cama, y él me mueve y me dice, manito, ya me dieron. Entonces cuando él me pone su mano en su cabeza, veo el orificio que tenía grande en su cabeza, y se despidió de mí diciéndome, ya me voy, manito, y murió en mis piernas. Y yo, gracias a Dios, en la mera balacera nunca me tocó ninguna bala, hasta que una persona adulta me dijo, niño, agáchate porque te van a dar un balazo. Entonces ya me metieron al baño, y yo veía cómo a mi amigo aparecía como en el mar, así como flotaba, caminaba y caminaba. Después, ya cuando llegó el esposo de la señora, yo me imagino que era alguien importante, porque cuando nos sacan, a ninguno de los que estábamos ahí adentro nos detuvieron, y vimos claramente cómo los militares estaban derrumbando las puertas y tirando a matar a toda la gente que estaba ahí. Inclusive nosotros íbamos pisando a todos los muertos cuando íbamos para abajo del edificio. Y ya después de ahí, no sé quién era esa persona, me dijo, ¿dónde vives? Y yo ya no podía hablar porque perdí el habla. Entonces, de la impresión, entonces me dice, ¿por dónde vives?
Entonces yo nomás lo que recuerdo que le dije, vivo por donde está una iglesia, y ya él me dejó como a 2 calles de donde yo vivo, y ya llegué yo con mi cajón y su cajón de bolear de mi amigo, y llego con la familia y me reciben, y mi abuelita casi se desmaya porque pensaban que yo ya había muerto yo. Entonces ahí ya eso se hizo como si fuera fama. Entonces nos empezaron a entrevistar, mucha gente nos entrevistaba ahí porque como esa zona era muy importante, eran artesanías, bajaba mucha gente importante, turistas de todo el mundo. Entonces ahí Elena Poniatowska, yo me acuerdo que me estaba preguntando que con quién iba y quién era con el que yo iba. Entonces ya le platiqué yo todo y mi amigo inclusive en la portada de La Noche de Tlatelolco y en varias revistas importantes de México en ese tiempo, siempre salía él primero en las páginas principales y en el libro de La Noche de Tlatelolco, cuando ustedes abren la portada, ahí aparece él así como en una, ¿qué será? Como una cama o no sé, y él con los ojos así todo vestido de blanco como si él estuviera dormido. Eso fue todo y yo perdí el habla varios años y hasta la fecha me quedó ese tartamudeo en mi boca, pero sí, yo todo el tiempo recuerdo todo eso, lo que pasó. Pero también lo que no me gusta es que luego muchas veces hablan lo que muchas veces no fue, porque ellos no, pues la verdad si ellos vivían ahí en Tlatelolco, era para que ellos hubieran estado bien informados de todo lo que pasó. Y ahí los únicos que empezaron a tirar así, a matar, fueron los granaderos. Los policías, los granaderos nunca hicieron nada, fueron los militares. Sí. Y ya eso fue lo que recuerdo. Don Gabriel, pues un recuerdo imborrable, ¿no? Un recuerdo imborrable. Le queremos dar las gracias, don Gabriel, por compartir con nosotros pues una noche trágica, una tarde trágica, Tlatelolco, que no se olvida y que dejó pues una herida muy grande para todos los mexicanos como usted. Muchísimas gracias, don Gabriel. Muy buenas noches. Sí, de nada. Gracias a ustedes. Muy bien. Una pausa comercial y regresamos con más a Cierre de Edición. Terror en España. Varios centros nocturnos se incendiaron, dejando decenas de personas fallecidas. Y más de 1000 parejas dijeron el sí, quiero para toda la vida en la boda más grande de Centroamérica. Un youtuber estuvo a punto de perder la vida por una pesada broma a un repartidor de comidas. Tenemos las imágenes y los detalles. Pasamos con mi compañera Dayanis López para que nos presente las historias que ocurrieron alrededor del mundo. Dayanis. José, muchas gracias. Y alrededor del mundo, hoy al menos 13 personas fallecieron luego de que se incendiaran varios centros nocturnos en Murcia, España. El fuego comenzó en la madrugada de este domingo en una discoteca teatre y se propagó a las fondas cercanas. 2 mujeres de 22 y 25 años y 2 hombres de 41 y 45 fueron hospitalizados por haber inhalado humo. La mayoría de las víctimas murieron tras el derrumbe de un techo que atrapó a decenas de ellas. Las autoridades advirtieron que el número de fallecidos podría aumentar. Y 2 científicos estadounidenses ganaron el Premio Nobel de Medicina. Kathleen Carrico y Drew Weissman fueron premiados tras sus descubrimientos sobre la respuesta inmunológica del cuerpo humano a un anticuerpo que llevó a la rápida creación de la vacuna del COVID-19, en uno de los momentos más cruciales para la salud global. Y vamos a Francia, donde luego de que aparecieran videos con chinches en lugares públicos de París, el gobierno francés prometió acciones para proteger a la población. Mire esto, son imágenes que circulan en redes sociales con los insectos que están en asientos de trenes y en cines. Un experto dijo que el aumento de estos chupasangres es porque también son más resistentes a los insecticidas. En Inglaterra, una enorme explosión que iluminó el cielo durante casi 2 minutos asombró y asustó a decenas de miles de residentes. El estallido ocurrió al norte de Oxford momentos después de que pasara una tormenta eléctrica. Las autoridades informaron que un rayo cayó en una planta de desperdicios alimenticios que hizo explotar uno de los tanques de biogás. José, con eso regreso contigo. Gracias, Dayanis. Pasamos a otras cosas. Pasamos a Honduras, donde una boda masiva reunió a más de 8,000 personas. ¿Por qué? Para celebrar el matrimonio de más de 1000 parejas que aceptaron casarse. Es la boda más grande celebrada en Centroamérica.
En Honduras, Lilian Caballero nos tiene detalles. Con este anillo sellamos nuestro amor. Vamos a tener más tiempo. Estamos de tiempo muy bien. De alegría, de alegría, porque por fin pudimos casarnos. Entre promesas, lágrimas, alabanza, alegría y una gran dosis de esperanza, más de 1,000 parejas se unieron en matrimonio en una boda masiva celebrada en San Pedro Sula, Honduras. Le pedimos a Dios pues, que nos dé fortaleza para ir adelante y seguir nuestra vida muy feliz. Fuerza, determinación y esperanza son las características que definen a estas parejas. Un ejemplo es el de Dunia Martínez, de 42 años, quien es la única mujer lustrabota y zapatera de San Pedro Sula. Ella había soñado con el momento de llegar al altar con su actual esposo, quien ha estado en silla de ruedas y a quien ha cuidado durante más de 18 años. Él viene de un derrame, tiene trombosis, neuropatía, es hipertenso, diabético. Hace años queríamos casarnos, pero no había podido. Hasta hoy que se dio, gracias a Dios. Es la boda más grande celebrada en Centroamérica, donde más de 8,000 personas fueron testigos de esta masiva unión, que además contó con la participación de parejas de otros 4 países. Estamos por revisar con Guinness Record para ver cuál es el récord mundial, y son 2 parejas de Estados Unidos, una pareja de Guatemala, una de El Salvador y una de México, y el resto de las parejas todos de Honduras. Verónica y Alex son de Guatemala y habían estado viviendo juntos durante 6 años, pero aseguran que les faltaba recibir la bendición de Dios. El Señor nos ha ayudado, nos llegó hasta este punto de matrimonio con mi esposo. Y sí, somos de Guatemala, tuvimos que viajar para nosotros elaborar nuestro matrimonio y hacer nuestros votos aquí en la iglesia. Estamos contentos de este día tan especial y bueno, aquí estoy con mi esposa y un sueño realidad. Ahora son esposo y esposa. Este es el segundo año consecutivo en el que se celebran las bodas de Caná. El año anterior, 719 parejas contrajeron matrimonio. El alcalde de San Pedro Sula asegura que la meta para el próximo año es duplicar la cifra de parejas que se unan en matrimonio, todo con el objetivo de fortalecer la fe y la unión entre las familias hondureñas. En Honduras, Lilian Caballero, Noticias Estrella TV. Corte comercial, más información en cuanto regresemos a cierre de edición. Un youtuber en Virginia fue víctima de su propio invento y por poco pierde la vida. Arrestan a ladrones de centros comerciales en California, una menor de edad entre ellos. Un youtuber casi pierde la vida luego de tratar de hacerle una pesada broma a un repartidor de comidas, esto en un centro comercial en Virginia. Ese es el momento en el que Adam Holly, de 21 años, saca el arma y abre fuego, hiriendo a Tanner Cook, también de 21 años. El hecho ocurrió el pasado 2 de abril cuando el youtuber lo acosó con un teléfono casi en su cara, provocando que Cody le disparara la bala que le perforó el estómago y también el hígado. En California arrestaron a una adolescente de solo 14 años junto a otras 3 ladronas y un hombre que saquearon una tienda de Nike. El descanso de las delincuentes fue total porque ni siquiera se cubrieron el rostro para tomar la ropa que pudieron. Antes de salir del local en la ciudad de Irvine, salieron con un botín de unos $3,000. Vaya descaro. Y siguen investigando un presunto caso de brutalidad policíaca contra un joven en Jacksonville, en Florida, que sigue causando gran indignación. Así quedó Lee Kean Woods, de 24 años, cuando al parecer los oficiales lo azotaron en el piso y luego un agente lo golpeó en el rostro mientras estaba esposado. Todo durante una parada de tráfico en la que se cree que la víctima corrió supuestamente. Los oficiales lo habrían detenido porque no tenía puesto el cinturón de seguridad. Una pausa, regresamos con más noticias. Simone Biles sigue imparable en su regreso al Mundial de Gimnasia. Deslumbra con un impresionante salto. La superatleta estadounidense Simone Biles hizo historia en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística que tiene lugar en Bélgica. Biles, de 26 años, se convirtió este domingo en la primera mujer en hacer el Yurchenko de doble tubo ayer en un salto de caballete
que fue bautizado con su nombre. La pirueta es la más difícil en el código de calificación femenil, con 25 medallas mundiales y 7 preseas olímpicas. Es la deportista con más edad que compite en el mundial y tal vez la más exitosa. Si planea cambiar de residencia a otro estado, a otro lugar, permítame recomendarle la Florida, que es el segundo favorito de la gente. Datos del censo arrojaron que desde el 2019 se han mudado 650,000 nuevos residentes al estado del sol, atraídos por sus playas y el clima agradable. Pero también la Florida es el segundo estado con el mercado inmobiliario más valioso incluso que el de Nueva York. Feliz lunes, gracias por acompañarnos. Yo soy José Armando Ronstadt. Muy buenas noches.